Pues para hablar de estas bacterias, es importante que vayamos recalcando y haciendo notar lo que es este otro mundo, si vale el término, este otro grupo de estas bacterias anaerobias estrictas, ¿sí? Entonces, estas anaerobias estrictas, estas bacterias, van a ser o se van a clasificar también en dos grupos puntualmente, en las esporuladas y las no esporuladas. Entonces, como indicaba, hoy vamos a hablar acerca de las bacterias anaerobias en general. Entonces, ¿qué es lo que qué buscamos con este tema? Pues llegar principalmente a lo que son, ¿no? Las, lo que son el describir lo referido a las características de lo que es el sistema de anaerobiosis. Ya lo habíamos mencionado en metabolismo de las bacterias, sin embargo ahora pues vamos a entrar ya a hablar específicamente de algunos ejemplos de estas bacterias anaerobias. Por tanto, pues este temita es bastante interesante, es bastante amplio. Vamos a tratar de resumirlo a lo más posible. Entonces, las bacterias anaerobias, como les mencioné, pueden ser esporuladas y no esporuladas. Entonces, tienen su capacidad para producir infecciones, pues muchas de ellas, de las que vamos a hablar después, pues van a ser parte de la microbiota normal de nuestro organismo y otro tanto, pues va a ser muy ajenos a nosotros, pero que sin embargo, ingresando a nuestro organismo son capaces de generar infecciones. Entonces, las características diagnósticas que vamos a tener para estos microorganismos son variados y ahí la importancia por la cual pues me permito el hacer este desglose de este tema. Entonces, cuando hablamos de los inicialmente anaerobios no esporulados, ¿no? Podemos ver que sus características en general van referidas al hecho de que al ser anaerobios estrictos no se desarrollan cuando hay oxígeno. Sí, el oxígeno les va a resultar un tóxico. Entonces, estos anaerobios estrictos, pues sí o sí requieren 0% de oxígeno para crecer. Es decir, una pequeña presencia de oxígeno y para estos les resulta como veneno, les resulta tóxico y se muere. Sin embargo, también hay otros anaerobios, ¿recuerdan? Los aerotolerantes. Si bien estos tienen un ciclo metabólico anaerobio neto, pero tienden a poder aguantar, si vale el término, pequeñas cantidades de oxígeno. Hablamos de una posibilidad de 0,5% de oxígeno o menos, es decir, casi nada de concentración de oxígeno. Esa característica, ¿no? La tienen estos anaerobios, por eso se llaman aerotolerantes. Soportan alguito de oxígeno. ¿Cuánto? Pues menos del 0,5% de oxígeno de concentración. Por sus características anaerobias, resultan ser muy exigentes para crecer. Es decir, que no van a crecer en los medios tradicionales básicos, sino que necesitan que les preparemos medios que tengan en su consistencia vitaminas y también cofactores bastante exigentes. Muchos de estos, como les mencionaba, van a ser parte de la microbiota normal del hombre y de los animales. Cuando ustedes hacían la revisión sobre el microbioma, han debido dar cuenta que hablaban en microbioma, pues, y decían la mayoría de las bacterias que son parte de este conglomerado, pues son de tendencia anaerobia, ¿cierto? Entonces, ahí vamos ya desglosándolos. Al ser parte de nuestra microbiota normal, muchos de ellos van a ser por eso, por excelencia, oportunistas. Por tanto, van a producir infecciones de tipo oportunistas, que generalmente van a ser de origen endógeno. Es decir, como están dentro de nuestro organismo, cuando alguna parte de nuestro organismo le otorga posibilidades para que estos entren
y les generen o estos puedan desarrollarse más de lo que normalmente están presentes y se les da la oportunidad de colonizar, de invadir algunas otras áreas que son estériles o que están libres de ellas, generan el proceso de una infección oportunista. Entonces, también recuerden que cuando hablábamos de estos anaerobios y estas del microbioma, de la microbiota, hablábamos de las biocapas. ¿Qué ocurría? Pues estos no trabajan solos, sino que normalmente van a juntarse con otros microorganismos que pueden ser inclusive no solo anaerobios, sino también con bacterias aerobias. Porque al formar esta estructura, esta biocapa, para hacer una infección, esta unión sinérgica entre diferentes microorganismos, aprovechan las aptitudes que tienen cada uno de ellos. De tal manera que en algún caso, pues, necesitan estas anaerobias de los aerobios y esos aerobios también aprovechan de la condición de las anaerobias. Más, pues dentro de los anaerobios no esporulados, pues van a haber diferentes géneros en los diferentes tipos de microorganismos. Pueden ser cocos, bacilos, ¿cierto? Pueden ser gram positivos, como pueden ser también gram negativos. Entonces, es de ya recalcar que como son anaerobias estrictas, van a marcar un efecto tóxico por la presencia del oxígeno que les permite inactivarse, morir. De tal manera que ese efecto se da por la característica de óxido y superóxido que les autoelimina, puede generar una oxidación de enzimas esenciales, en este caso que contengan los grupos sulfidrilo, ¿no? Y eso es su acción, ¿no? O también inhibir el metabolismo de las flavonoides y del ácido oxidasa, que es el que va a poder también en algún momento bloquear su sistema metabólico y por ende, pues estas bacterias se van a morir. Pues al haber presencia de oxígeno, les impide llegar a alcanzar el potencial suficiente para sobrevivir. Muchos de estos van a fermentar, pero de mejor manera en que en anaerobios. El déficit o la ausencia de la catalasa, óxido dismutasa, pues de ya significa que se van a morir. Sin embargo, los que se consideran aerotolerantes, es decir, que aguantan hasta un poquitín más, un 0,5% de, pues, tienen esta catalasa y la superoxidasa y les permite en cierta manera neutralizar ese efecto tóxico del oxígeno. Si se dan cuenta, pues la característica del oxígeno es bastante lesiva, tiene varios lugares y áreas donde les puede generar problemas. Entonces, los factores de virulencia que van a tener estas bacterias anaerobias son igual que en los otros microorganismos. Es decir, hablamos de que deben tener adherencia. También van a tener muchos de ellos cápsula, tendrán polisacárido capsular, ¿no? Si son gram negativas, tendrán endotoxinas. Si son capísimas para invadir y destruir, pues tendrán que tener las enzimas hialuronidasa, colagenasa, fibrinolicina, neuraminidasa, que son las que les permiten invadir diferentes tipos de tejidos y obviamente ingresar a órganos y afectar funcionalidades, ¿no? Con este arsenal, pues son muy buenos para invadir y generar una infección. ¿Qué más pueden tener? Si son gram positivas, pues de ya tendrán sus exotoxinas que además de tener estas otras enzimas más, pues les generará un gran arsenal para ser invasivos y destructivos. De tal manera que al igual que los otros microorganismos que hablamos, ¿se acuerdan del Staphylococcus aureus, del Streptococcus pyogenes, que tenían este arsenal? Pues estas bacterias anaerobias también tienen esa posibilidad de tener un arsenal
que les permita ser invasivos. Entonces, la microbiota normal anaerobia en nuestro cuerpo, pues está distribuida en diferentes áreas, en lugares donde obviamente no les va a llegar el oxígeno. Por ejemplo, en la piel se encuentran principalmente misma, ¿sí? En la boca y faringe, que es donde hay muy abundante flora microbiana anaerobia, se encuentran en las encías, ¿no? Que es el lugar más importante, y pues obviamente estos aprovechan cuando se generan abscesos, heridas, y pues ahí es donde el cuello que puede llegar a generar un absceso cerebral. En los intestinos se dice, ¿no? Y recordemos lo que hablábamos de microbiota normal, se dice que hay 1000 veces más anaerobios que aerobios. O sea, realmente de la microbiota son más anaerobios. ¿Qué hacen estos? Degradan las sales biliares, ¿no? Ahí sintetizan vitaminas y pues hacen la respuesta inmune que se llama interferencia microbiana. Es la manera en que se oponen a que otros microorganismos colonicen esa área, ¿no? Pero cuando se sueltan a lugares estériles, cercanos, son los que pueden generar infecciones, por eso están relacionados a las infecciones abdominales. En la mucosa vaginal, también es otro lugar donde hay harto anaerobio, van a estar principalmente los lactobacilos, que en condiciones normales son los que van a dominar esa área en la edad fértil, ¿no es cierto? Que vamos, ya hablamos de eso, va a oscilar la microbiota normal de la mucosa vaginal de acuerdo a la edad, ¿no es cierto? De acuerdo al estado hormonal, a sus ciclos, etcétera. Entonces, las alteraciones hormonales y tratamientos con antibiótico también tienden a alterar la característica de la microbiota de ese sector y pueden generar las famosas vaginosis, ¿no? Y cuando estos lactobacilos también se elevan mucho, pues pueden generar el aborto séptico. En su concentración normal, pues son muy buenos protectores, pero cuando sobrepasan el valor normal o el valor en que se deben encontrar la cantidad, pues ya se pueden empezar a volver perjudiciales. Entonces, recordamos con ese dibujito cómo la microbiota normal anaerobia eh, tiende a generar, pues, en ser una parte muy importante de nosotros, ¿no? En la piel tienes principalmente el Propionobacterium acnes, la cavidad oral y el tracto respiratorio superior. Tenemos bacilos gram negativos como Porphyromonas, Prevotella, Fusobacterium nucleatum. Hay cocos gram positivos, y también está el género Actinomyces, diferentes especies, ¿no? Ahí se dice de 100 a 1 los anaerobios con relación a los aerobios. En el tracto genital femenino, principalmente mucosa vaginal y todo lo que se considera el área de reproductiva femenina, pues tenemos bacilos gram negativos, porpiromonas, el género Prevotella, ¿no? Los cocos gram positivos, también están los bacilos gram positivos como los lactobacilos y el Clostridium. En el colon, que sabemos que es el área, si vale el término, la capital, la gran ciudad donde están los diferentes grupos de microorganismos, pues vamos a tener los bacilos gram negativos, ¿no? El género bacteroides, principalmente los bacteroides frágiles, los cocos gram positivos, bacilos gram positivos como el Clostridium, los Eubacterium, los Bifidobacteriums. Hay que hay ahí, pues 1000 bacterias anaerobias por cada aerobio que existe en ese sector. De tal manera que, reitero, si bien nosotros hablamos a veces más de los aerobios y los anaerobios facultativos, pues los anaerobios estrictos es mucha más que los otros microorganismos. Entonces vamos a ir desglosando gradualmente algunos de los géneros y grupos de microorganismos más importantes de tendencia anaerobia en nuestra microbiota normal. Entonces, dentro de los cocos gram negativos, es importante mencionar el género Veillonella.
Y ahí tenemos a la válvula, ¿no? Que fíjense, son cocos gram negativos. Esta es una tinción de gram para caracterizar o mostrar a estos cocos gram negativos. ¿Mm? Fucsias en la tinción de gram. Cocos gram positivos, pues tenemos como anaerobios, uno de los más abundantes, que es el género Peptostreptococcus, y sus especies, el Peptostreptococcus anaerobius, el Magnus, el Micros y el Azacharolíticos. Una tinción de Gram se observan así, son Streptococcus como si, están cadenas, solo que como son anaerobios, su género se llama Peptostreptococcus. Luego tenemos a los bacilos gram positivos anaerobios. Estos bacilos gram positivos anaerobios, pues tenemos diferentes géneros más importantes de estos gram positivos. Es el género Actinomyces, ¿sí? Donde tenemos al Actinomyces israelí, al Odontolithecus y al Viscosus como los más importantes, que principalmente varios de estos son parte de la microbiota normal de la. Y tenemos el otro, que es el género Eubacterium. También son bacilos gram positivos, como pueden ver en la imagen, ¿no? Y tenemos dos especies importantes, el Eubacterium lentum y el Eubacterium aerofaciens. También muchos de estos, más que todo, presentes en la microbiota de la cavidad oral. El género Lactobacillus, tal vez el más conocido como parte de los bacilos gram positivos, pues tenemos al Lactobacillus casei, al Bulgaricus y al Yogurti, ¿sí? Estos se encuentran distribuidos en diferentes áreas de nuestro organismo, algunos en la cavidad oral, algunos otros ya en el tracto digestivo, algunos otros en la mucosa vaginal. Interesantemente, para que se acuerden, pues este Lactobacillus yogurti es el que se utiliza para hacer el yogur, ¿no? Con la leche. Obviamente que no se obtiene de nuestra microbiota normal, sino más que todo se lo tiene ya en cultivos puros para realizar el proceso industrial de la obtención del yogur a partir de la leche. ¿Mm? Pero bueno, a eso se dedican. ¿Qué hacen? Fermentación láctica, ¿cierto? Ácido láctico se obtiene a partir del azúcar disacárido, que es la lactosa. Estos lactobacilos están en nuestro organismo, ¿sí? Pues un lactantito tiene que tener estos microorganismos en el tracto digestivo, si no, no van a poder digerir muy bien la leche, ¿cierto? Tienen problemas. Entonces, los bacilos gram positivos anaerobios también existen otros, como las bacterias o propinobacterium. Ahí está el propinobacterium A. La mayoría parte de la microbiota normal de la piel, ¿no? Ahí están ellos. El género Bifidobacterium, tenemos al Bifidobacterium dansum, principal, ¿no? Y el género Mobiluncus, donde tenemos al Mobiluncus curtuisi y al Mulieris. Estos Mobiluncus principalmente están en el aparato genital femenino, no solamente, pero principalmente los vamos a encontrar ahí cuando generan vaginosis, junto con las garnerelas, principalmente con la garnerela. Los bacilos gram negativos anaerobios podemos mencionar, ahí hay mucha más cantidad de géneros y especies. Uno de los más conocidos o más importantes es el género Bacteroides, estando ahí la especie del Bacteroides frágiles. Y tenemos también al Bacteroides tetragon, ¿no? Que es muy importante. Este Bacteroides frágiles principalmente presente en lo que es el tracto digestivo. El género Porphyromonas, tenemos a la Porphyromonas gingivalis y a la endodontalis. Estos son principalmente el género Prevotella, tenemos a la Prevotella melanogénica y a la Vivia. Varios de estos parte de la microbiota de la piel principalmente, ¿no? Tenemos al género Fusobacterium, ¿no? Aquí está la imagen. Estas son las características de las bacterias
fusiformes, principalmente del género Fusobacterium, tenemos al Fusobacterium nucleatum y al Fusobacterium necroforum, ¿sí? Estos también están presentes más en el tracto digestivo, en el colon para ser más exactos. Entonces, si se han dado cuenta, tenemos bastante variedad y avidez en la caracterización de estos microorganismos aerobios en sus diferentes características, cocos y bacilos gram positivos y gram negativos. Sin embargo, al hablar de estos anaerobios no esporulados, es importante también ir ya denotando sus características como pesan también, ¿no? Entonces, estos pueden generar infecciones, ¿no? Pueden ser de tipo endógenas, decimos, porque son parte de nuestra microbiota normal, es decir, no vienen de afuera, sino vienen de adentro de nuestro organismo, de algún lugar, ¿no? Específico donde viven y o generan problemas ahí mismo donde viven o en los lugares cercanos a donde ellos están asentados. Entonces, por eso se dice que nos autoinfectamos, si vale el término. Entonces, estas endógenas, como son más de tipo de biocapas, pueden ser polimicrobianas, son de ya todas polimicrobianas, van a estar relacionadas siempre a mucosas porque ahí hay microbiota normal, anaerobia, y son sinérgicas. ¿Por qué sinérgicas? Porque entre ellas se ayudan para generar los procesos infecciosos. Sin embargo, también pueden haber infecciones por anaerobios de origen exógeno, ¿sí? Por ejemplo, ahí se clasifican, es decir, exógenos que vienen de afuera, que los está dando hacia nuestro organismo, sobrepasando algunas capas externo, y pues pueden clasificarse dos, que son las infecciones exógenas clostridiales y las infecciones exógenas no clostridiales. Estas van referidas principalmente al género Clostridium y estas a los que no son del género Clostridium. Entonces, ¿cómo van a ser las infecciones por anaerobios? También vamos desglosándola de manera general. Las infecciones por anaerobios, como decimos, normalmente van a estar referidos a un lugar donde hay normal. Entonces, una de las principales pueden ser las odontógenas, ¿no? O sea, de la cavidad oral, que por la cercanía nos pueden hacer generar problemas a nivel de la cabeza y cuello, ¿no? Pueden ser, ¿no? También abdominales, por el hecho de que en el tracto digestivo, pues tenemos, ¿no?, bastante microbiota normal y pueden estar presentes en piel y partes blandas también. No se olviden que están en nuestra piel como parte de la microbiota normal y pueden llegar hacia las partes blandas. Ginecológicas, hemos hablado que la mucosa vaginal y el tracto reproductor en algunas áreas va a tener microbiota normal anaerobia. ¿Qué nos van a generar? Vaginosis, abscesos vaginales, aborto séptico, entre otros problemas más. Puede haber una vaginitis, etcétera, que son problemas ya ginecológicos dados por quienes, por esa microbiota normal de ese sector de tendencia anaerobia. El sistema nervioso central, pues pueden llegar a generar estos anaerobios abscesos cerebrales, enfiemas subdurales, ¿no? Y también incluso podemos hablar de infecciones óseas que se pueden dar por estos anaerobios cuando se les da la oportunidad. Reitero, endógenas, exógenas, pueden llegar a causarnos diferentes tipos de infecciones. Principalmente hablamos de aquellas que tenemos dentro de nuestro organismo, que son endógenas y que están presentes. Entonces, ¿cuáles van a ser los factores predisponentes para que estos microorganismos nos generen infecciones? Pues tenemos los factores de enfermedades vasculares, ¿no? Por ejemplo, varices, ¿no? Problemas que hagan que no circule buena cantidad de oxígeno hacia los tejidos periféricos, ¿no? Hace que le demos oportunidad al anaerobio de expandirse. El shock, traumatismos, cirugías, ¿no? ¿Qué hacen? Hacen que se lleguen a áreas que son estériles, pero por manipulación algo puede que haya contaminación
de un área que hay microbiota normal a una área que no la tenía. Ahí se genera el absceso. Cuerpos extraños, ¿cierto? Enfermedades malignas, edemas, infecciones previas. Pues todos estos son factores que predisponen al paciente a que pueda tener una infección por anaerobios, ¿no? De ya el estado de inmunodepresión, el estado de que haya una patología de base, pues es suficiente para muchos de estos anaerobios que puedan manifestarse como patógenos. ¿Cuáles van a ser las características de las infecciones por anaerobios? Esto es muy importante que ustedes vayan aprendiendo y acordándose. Ya es muy difícil hacer el diagnóstico y por cultivo de estos anaerobios, ¿sí? Bueno, sin embargo, lo manejan normalmente por la clínica. Pues, ¿qué ocurre con estas infecciones? Normalmente van a tener estas infecciones un olor, si vale el término. Esa es su característica de las heridas por anaerobios, ¿no? La mayoría de estas heridas o lesiones pues van a estar en proximidad a las mucosas, como mencionábamos. Pueden generar gas en el sitio de la infección, ¿no? Gangrena, ¿no es cierto? ¿Qué es eso? Que ocurre que van destruyendo los tejidos y dejando tejido muerto. Eso es la gangrena. Que también, pues que el paciente pueda tener una infección de este tipo por antecedente de haber consumido aminoglucósidos en tratamientos previos para otras enfermedades. ¿Y qué ocurre? El aminoglucósido mata, pero no a los anaerobios. O sea, los anaerobios son inactivos frente a los aminoglucósidos. O sea, el que podría cometer es que no funcionan con ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Dan un aminoglucósido y mata a todos los microorganismos menos a los anaerobios. Y ahí le das oportunidad porque también, pues, infecciones secundarias a mordeduras de animales o humanos, ¿sí? En muchos casos, algunas veces que dicen que es más peligroso una mordedura humana que una mordedura de animal. La mordedura de humano son bacterias que están acostumbradas a nuestro organismo humano y son más fáciles. Ellas van a ser eliminadas porque no van a sobrevivir en el ecosistema que tenemos donde te hayan mordido. Pero sin embargo, resultan ser razones por las cuales se dan infecciones por anaerobiógenos, una mordedura de perro. Por eso nos dicen vacuna contra el tétano. Entonces tenemos también a los pacientes pacientes mujeres, ¿no? Que les ponen los dispositivos intrauterinos, los famosos T de cobre, ¿sí? Cuando se realizan maniobras comprometedoras, les decía, cirugía abdominal o un aborto provocado, y que esas mismas generen la infección en el lugar. Característica también de una infección anaerobia es que son lentos para crecer y lentos para generar el proceso infeccioso. Interesantemente, la ahí, ¿sí? Al borde de las heridas se vuelven negrito, ¿sí? La presencia de gránulos de azufre un dato importante, una característica de presencia de anaerobios en una infección. El que estos microorganismos saquemos a cultivo y no se desarrollen en los cultivos comunes, significa que son puro anaerobios o con algunos aerobios. Entonces, esa es una característica, alguna vez ocurre. Se manda una muestra purulenta, hedionda, hasta el laboratorio dice no se observan o no crecieron nada. No ha crecido nada si está hediondo, sí, porque resulta que los cultivos que se hacen son para aerobias y anaerobias facultativas. Las anaerobias estrictas no crecen en los cultivos comunes que se hacen, ¿sí? Entonces, fíjense, esas son características importantes que me gustaría que ustedes puedan aprender porque les va a servir bastante para diferenciar lo que son, ¿no? Las infecciones anaerobias.
Entonces, estas infecciones por anaerobios, reitero, son de tipo polimicrobianas, principalmente características endógenas. Entonces, por eso es que podemos predecir, de acuerdo al lugar donde está. Por eso les hice leer a ustedes lo que era el microbioma y por eso hemos avanzado lo que es microbiota, para que todos sepamos más o menos quiénes son y por qué. El hallazgo de un patógeno pues determina y permite saber de dónde ha sido el foco de infección. Si se hace un absceso de pared estomacal, agarro encuentro una Escherichia coli, sé que es una contaminación del tracto digestivo porque ahí vive la coli, ¿no es cierto? Entonces, las características de las muestras nos permiten sospechar esa pus negruzca pútrida es un anaerobio. Entonces, el tratamiento de este tipo de infecciones está basada pues, en abrir, drenar y uso de antibióticos. Como dicen los cirujanos, absceso drenado, absceso tratado, absceso curado. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son la prevención que se hace para evitar las infecciones por anaerobios? De ella, siempre el uso racional de los antimicrobianos es importante. Puede matar a los otros que están cuidando que los anaerobios no se desmanden, término, ¿no? También el tratamiento de enfermedades de base que pueden dar la oportunidad a este tipo de infecciones, minimizar el uso de técnicas invasivas, porque sabemos que disminuir el tiempo de internación de los pacientes. Entonces se van a dar cuenta ustedes que cada vez menos el tiempo de internación, o con el coronavirus y todas las infecciones que salen, menos todavía, ¿no? ¿Qué ocurre antes? Una mujer iba, daba a luz, ¿no? Un parto normal, y se quedaba al parto, y al día siguiente ya se tiene que ir con alta, porque hay que reducir el tiempo de internación. Entonces, las heridas profundas, principalmente por corto punzante, o secundarias a mordeduras de humanos por clavos oxidados, fierros, vidrios rotos, etc., todo lo que generen heridas profundas, pues deben ser tratadas de la manera más rápida, ¿no? Bueno, para la mordedura de perro hay que cepillarlo con jabón, etc. Entonces, como son muestras de características diferentes, son, si vale el término, un tanto más especiales para debemos tener siempre el cuidado en lo que es la recolección y el transporte. Entonces, ¿qué muestras no sirven para llevar a cultivos de anaerobiosis? Todas estas que nombramos acá, porque les da el oxígeno. Por tanto, seguramente no vamos a tener ya la cantidad o el estado viable de los microorganismos para hacer el cultivo. Las heces madrefecales no sirven, excepto, a no ser que estemos haciendo una investigación de Clostridium difficile. Los exudados vaginales o cervicales, como si no, porque ya tienen contacto con oxígeno. Las oninas por micción tampoco. El esputo, las secreciones faringes tomadas así con hisopito en frasco, no sirven. Deben ser tomados con broncoscopía con protección, es decir, se sacan bien cerrados. Por tanto, todas estas muestras que normalmente llevamos al laboratorio no sirven para el cultivo de anaerobios. ¿Qué sí sirven? Estas, ¿no? Que deben ser pues líquidos de cavidades cerradas y se deben tomar en oral, peritoneal y cualquier otro que esté dentro de muestras que han sido tomadas por función a través de piel sana, heridas, hematomas, colecciones, punción suprapúbica, etc. Pero no por el tejido herido, sino por un tejido, por otro lado, que esté sano. Entonces, desde ahí hay que llegar hasta donde esté el absceso. Muestras de endometrio, pulmón, que sean tomadas por biopsia o cepillos recubiertos o espátulas de aire, le llaman, terminan cerrando la muestrita, manteniendo su característica de anaerobiosis. Y las biopsias, pues de los lugares donde no hay microbiota normal. Eso nos permite, pues, también el aprender acerca de lo que van a ser
la forma de transportar y conservar estas muestras, ¿no? Entonces, hay maneras en las que se hace esta observación para el casos, las muestras líquidas y purulentas se deben guardar bien cerradas en frascos herméticos, en tubos estériles para mantener su anaerobiosis. Tiene que ser relativamente un buen volumen. Las colecciones claras o de volúmenes reducidos se deben poner a frasquitos sin aire. No, como dice acá, no es conveniente la utilización de jeringas. Lamentablemente en nuestro medio a veces ese es el único medio de transporte que tenemos, porque hay posibilidad de que el oxígeno entre por la aguja o entre por algún resquicio de, el cerrado de la aguja con la jeringa. Sin embargo, reitero, a veces esa es la única vía que tenemos para obtener anaerobiosis. Los raspados y supeados o pesas de biopsia deben colocarse en tubos que contengan medio de transporte, puede ser el Stuart, el Caddy Blade o algún otro medio reducido. ¿Sí? Y cuando hablamos ya de biopsias, deben tener un corte de 1 centímetro cúbico, así como un dadito de 1 centímetro por lado, y llevarlo en un recipiente estéril sin conservar. Entonces, si se dan cuenta, realmente el trasladar muestras para anaerobiosis son un tanto más complicadas. Bueno, vamos a quedar acá en esta parte del